Tú ibas a ser asesinado. Yo soy Paula. Buenas noches. A lo mejor les parece exagerado lo de los cuervos, pero es verdad que aquí somos desiguales hasta en la muerte. Depende de donde vivas y donde mueras, pues tus herederos van a tener mayor o menor problema en heredar eso que dejas a tus hijos, por ejemplo, o a tus herederos, da igual. Este es el impuesto más injusto que hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros padres ya pagaron en vida por ese dinero que sirvió para comprar una vivienda, para comprar un automóvil o para ahorrar, es igual. Ya pagaron por ello, pero el heredero tiene que volver a pagar. Y ahora viene una desigualdad mayor, que es que una misma herencia en Andalucía puede costarle a una persona 164.000 euros y lo mismo, si se tiene que pagar en Cantabria, sean 1.260 euros. ¿Cómo puede ser? Sí, porque hay comunidades donde el impuesto de sucesiones está bonificado, por ejemplo, en Madrid en un 90%, en Canarias un 99 y pico por ciento, y en otros sitios pues no está bonificado y tienen que pagar una barbaridad. Tanto es así que cientos de miles de españoles han tenido que rechazar, que no aceptar la herencia de sus padres porque no tienen con qué pagarla. No tienen el líquido con el que pagarla. Aunque quieran vender, primero tienen que liquidar y eso no lo pueden hacer. Por lo tanto, tienen que, aunque no lo quieran, renunciar a la herencia de sus padres. Es terrible, sí. Luego, aquí los cuervos no son solo las administraciones fiscales de las autonomías, o Montoro, que no quiere armonizar esto y que no cumple con lo que dice la Constitución, artículo 31. El esquema fiscal debe ser en España igual para todos y debe ser progresivo. Muy bien, progresivo de acuerdo, pero igual para todos, cúmplase, ¿no? Que lo dice la Constitución. Pero eso es papel mojado. También hay cuervos que no aparecen en las fotos, son los ayuntamientos, que están ahí esperando cómodamente que liquiden las plusvalías, cuando lo único que ha habido ha sido una transmisión mortem causa. No se ha vendido nada ni se ha ganado nada. Y, desde luego, si se vende, cuando se venda, pues que cobren las plusvalías. Pero que se paguen plusvalías por algo que simplemente cambia el nombre del titular, pero que no engrosa el patrimonio de alguien más que nominalmente, pues es bastante injusto, que quieren que les diga. Por eso hemos convocado aquí una serie de amigos con los que debatir sobre eso para que ustedes en sus domicilios tengan una idea clara de lo que está pasando. Puede que vivan en una comunidad privilegiada y no se hayan enterado, puede que vivan y se movilicen en una comunidad donde esto es muy injusto y entiendan que hay vida incluso después de la muerte, porque han aparecido plataformas que combaten muy duramente esta desigualdad. La última, podríamos decir, de las desigualdades, que es cuando uno ya ha muerto, ¿no? Don Sergio Brabezo, buenas noches. Buenas Don noches. Sergio es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, le doy la bienvenida. Don Álvaro Ballarín, buenas noches. Don Álvaro Ballarín es portavoz de Economía del Partido Popular en Madrid, Partido Popular que ha sido señero en España en las bonificaciones e incluso en aspirar a que desaparezca ese impuesto de supuestas plusvalías. Buenas noches. Bueno, también nos acompaña don David Sancho. Buenas noches. Que es portavoz coordinador de la plataforma Stop Impuesto de Sucesión en Aragón. Así es. En Aragón, donde ha habido manifestaciones, en Zaragoza, en Huesca, y donde hay movida, como hay movida en Asturias y como hay movida en Andalucía, y fuerte. Don Juan Carlos Valverde, buenas noches. Don Juan Carlos Valverde es presidente de la plataforma Stop Impuestos de Sucesión en Andalucía. Ustedes están beligerantes, incluso luego lo veremos, tienen previsto mañana domingo un acto en ese sentido en Córdoba. Exactamente, hay una manifestación, no es en Córdoba, hay otra prevista en Córdoba, es en Granada capital y será el próximo domingo. Y continuaremos en Almería el día 3 y una serie de movilizaciones tanto por Andalucía como por el resto de España. Muy seguidas manifestaciones, tengo que decir, como las de Aragón. Don Alberto Serrano, abogado, buenas noches. Xavier. Usted sabe de plusvalías municipales y de impuestos de sucesiones lo que no está escrito.
Hombre, algo. Bueno, vamos a ello. En primer lugar, vamos a dividir esto, si les parece, en una primera fase, impuesto de sucesiones. Usted venga, que por eso le presenté el último. Sí, Xavier, yo creo que hay dos debates claramente sobre lo que estás planteando. Uno, si es justo o no este impuesto. Y en segundo lugar, si es justo tal como viene regulado de manera dispersa normativamente entre 17 comunidades autónomas, que provocan lo que usted comentaba al principio del programa, que es esto, lo que yo llamo ya no un turismo sanitario, no ya un turismo gastronómico, sino un turismo casi mortuorio, que se pasea determinados abuelos a morir a determinados sitios por la ventaja que supone el fallecimiento en relación a determinadas comunidades autónomas respecto de otras. Y finalmente, Xavier, si tenemos tiempo en este programa, abordaremos si este impuesto se solapa o no con las plusvalías, que tiene un diferente fundamento, ambos impuestos, ambos tributos, pero se manifiestan de igual modo, como consecuencia de una transmisión mortis causa, y se viene a solapar. Simplemente un dato, Xavier: el impuesto de sucesiones es un impuesto relativamente pequeño en el conjunto de España, también porque está muy bonificado en determinadas comunidades autónomas. Estamos hablando de unos 2.000 millones anuales, y fíjese, solamente el Ayuntamiento de Madrid algún año alcanza 2.000 millones, lo mismo prácticamente en plusvalías. Solamente el Ayuntamiento de Madrid puede llegar a recaudar tanto como toda España en el impuesto de sucesiones. No me extraña nada. Vamos a ver esas desigualdades. Imaginemos, hemos preparado un grafismo para que ustedes se percaten enseguida de lo desigual y lo poco justo que es el impuesto de sucesiones. Imaginemos una herencia de 800.000 euros, sumando pues una vivienda, automóviles, ahorros, en fin, lo que ustedes quieran. En Asturias eso vendría a costar al heredero 134.000 euros, en Aragón 155.000 euros, en Extremadura 159.000 euros, en Andalucía 164.000 euros. Y en las comunidades donde se paga menos, pues miren, en Cantabria esa misma herencia de 800.000 euros total significaría pagar tan solo 1.500 euros, en Madrid 1.600 euros, en Canarias 134 euros. Yo creo que es evidente esa disparidad. Me voy a pedir a don Álvaro Ballarín que nos explique cómo se le queda el cuerpo ante esto y cómo es posible que los partidos no armonicen posiciones y cómo es posible que no haya nadie con esa bandera diciendo, oiga, vale ya, ¿no? Coincido con Alberto, querido Javier, que los impuestos tienen que ser justos y también tienen que ser eficientes, porque se trata de recaudar dinero para financiar nuestro estado del bienestar, que es muy potente. Hay otro tema muy importante que había planteado también el moderador, que es fiscalmente, desde el punto de vista constitucional, si tiene que haber una cierta autonomía fiscal o no, y la igualdad de todos los españoles. Que la igualdad se establece más por la parte de los servicios que se financian. La Constitución dice en el artículo 170 y tantos, dice que las comunidades autónomas, una vez garantizados unos servicios mínimos básicos iguales, a partir de ahí se puede establecer una cierta autonomía fiscal. Y finalmente, Javier, el tema de que los impuestos, yo creo que se pueden analizar individualmente, pero hay que analizarlos en un sistema completo, ¿no? Compacto, porque hay el impuesto de sucesiones, que es primo hermano del impuesto de patrimonio, y primo hermano y antecesor, como decías muy bien, porque la secuencia lógica que has introducido es muy inteligente, del impuesto de la renta. Y muchas veces es pagar por la misma renta varias veces. Sí, que el impuesto de patrimonio es 2 veces por la misma renta, pero en sucesiones puede ser numerosas cuando se transmite de una persona a otra. A ver, subir impuestos no significa recaudar más, y eso se ha demostrado en Cataluña y en Andalucía, que con impuestos más altos recaudan menos que en Madrid, 1. Y 2, yo creo que para recaudar mucho lo que tiene que haber es certidumbre y confianza. En Madrid, con un sistema de impuestos, la renta 5 puntos más bajos en Cataluña y Andalucía, exento patrimonio y bonificado el 99% de padres a hijos, el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos demostrado que recaudamos mucho más. Porque, y acabo, la renta y el patrimonio no deja de ser un año que pasa entre que cómo materializo yo mi renta no dispuesta en un patrimonio, y no digamos si al año siguiente, o al cabo de muchos años, esperemos que sean muchos, pasa a mis descendientes. Pero no olvidemos una cosa: el impuesto de sucesiones y donaciones grava y, por tanto, penaliza el ahorro, el esfuerzo y el trabajo. Y es injusto, don Sergio Bravezo. Pues sí, hay una de las cosas que me gustaría también poner encima de la mesa, es la armonización del
de este tributo. Si eso lo hacemos para toda España, la misma tributación en todas las comunidades autónomas, tendríamos otro debate, que sería el hecho de devolver esa competencia, porque ya no habría esa competencia fiscal en esta materia entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué no se pone encima de la mesa? ¿Por qué no se hace eso? Bueno, simplemente por una razón, por un problema de gasto que tiene este país. En muchas comunidades autónomas, como sabemos, el gasto es muchísimo más alto que en cualquiera otra de las comunidades autónomas. Si, por ejemplo, hiciéramos ese mismo mapa, viéramos qué comunidades autónomas están gastando más, curiosamente veríamos que esas mismas comunidades autónomas son las que tienen, por ejemplo, este impuesto mucho más alto. No es una casualidad. El problema es de gasto. ¿Qué pasa? Las comunidades autónomas tienen que gastar mucho mejor. Bueno, vamos a empezar por comunidades. Tenemos aquí a dos representantes de la misma plataforma que se queja de esta desigualdad. Vamos a empezar con Andalucía. Y en Andalucía tenemos un testimonio de una señora que explica que a los andaluces les roban y que dice que Susana Díaz destina todo esto a gastos suntuarios y que le parece muy mal. ¿La escuchamos? El impuesto de sucesiones es un robo más de la política de este país para quitarnos el poquito ahorro que hacemos algunos para que nuestros hijos, estando súper bien preparados profesionalmente, tengan que irse a 11.000 kilómetros a encontrar trabajo porque aquí no tienen. Entonces, si nosotros, que también somos profesionales, nos pasamos la vida ahorrando un pelín para poder ayudar a nuestros hijos a que levanten cabeza, y usted se dedica a recaudar algo absolutamente ilegal, porque no en todas las comunidades vale lo mismo, el impuesto se paga lo mismo con el impuesto de sucesiones. ¿Usted por qué tiene que cobrar ese impuesto de sucesiones a esos niveles? ¿Para seguir pagándoles cenas a ustedes, viajes, comidas y otra serie de cosas que no voy a nombrar aquí? Don Juan Carlos Valverde, cuénteme, ¿cuál es qué es el incidente, cuál es la llama que hace brotar esta indignación en su tierra? La llama, evidentemente, es la tremenda injusticia social. O sea, la Junta de Andalucía durante mucho tiempo ha estado echando combustible sobre ese camino, está echando gasolina, pólvora, y un buen día, bueno, pues se ha prendido la chispa y le está empezando a arder. Afortunadamente, antes estábamos solos. Nos mandaban todos los bomberos a apagarnos, ahora cada día esa llama está prendiendo por más y va a llegar un momento en que se van a quedar con el campo completamente arrasado. El impuesto de sucesiones es un robo institucional, o sea, es un expolio, es un bandolerismo institucional en toda regla. En España hay 20 regímenes fiscales diferentes, porque antes hablábamos de 17, bueno, teníamos las comunidades forales, tenemos lo que es Navarra, tenemos el País Vasco, y en cada una pueden hacer lo que les da la gana. Mire usted, eso es de vergüenza. Pero es que en Andalucía, además, se está aplicando a la máxima presión. Ya quedan pocas comunidades, está dando atrás, inclusive la propia Asturias, ha dado atrás Murcia, está dando atrás Castilla-La Mancha. Andalucía sigue a la cabeza y Aragón se va a incorporar al dudoso ranking de ser expoliado. O sea, es un robo. O sea, te están privando de lo que es tu pasado, te están robando en este presente y además están hipotecándote todo el futuro, pero no solo el tuyo, sino el de tu familia. Están atentando contra el ahorro, están atentando contra la inversión, están atentando, y cada día lo estamos viendo más, contra el propio trabajo. Si no hay ahorro y no hay economía, no se genera inversión, y si no se genera inversión, no se genera trabajo. Pero además viene el drama humano. Aquí podremos hablar de técnicas, todas las que queramos. Yo tengo datos y todos los que estamos aquí tendremos datos, pero en la asociación Estos Impuestos de Sucesiones, tenemos una página web, estosimpuestosdesucesiones.org, donde pueden contactar con nosotros. Se centra fundamentalmente en el drama social. O sea, hay familias enteras arruinada. La Junta de Andalucía lo ha tratado de tapar, lo ha tratado de ocultar, lo ha tratado de odiar. Y ha tenido que ser una labor de meses, de mucho trabajo, de aflorar esos casos, como el que nos estaba diciendo ahora, que por cierto pertenece a la plataforma, pero aún más grave. O sea, personas que han perdido su casa, y no hablamos de una casa maravillosa, no, hablamos de una casa en una barriada marginal, hablamos de una casa que es lo único que hay como un oasis de palmera en el resto que lo rodea, que son ocupas y derribos, porque la Junta de Andalucía la sobretasa para asegurarse la mordida.
5, 10, 15, 20 veces su valor. Puedo poner ejemplos los que queramos. Tenemos a los hermanos Pacheco en Jerez de la Frontera, que 1.400.000 euros. Ojo, eso es lo que le pide la Junta de Andalucía porque aplica el impuesto sobre el patrimonio que ellos dicen que tiene un hotel que vale eso. Se lo embargan, porque evidentemente no pueden pagar el impuesto. Que eso es otra. Una vez que usted acepta, no vale la renuncia. Una vez que usted acepta, no vale la donación. Usted tiene que pagar. Y sí o sí. Y si no paga, lo mejor que podría conseguir en el caso hipotético sería una moratoria. El 4%. Cuando están los intereses al 0 y pico, la Junta se comporta encima como un banco usurero para apretar aún más y expoliar aún más. Pues ese hotel que hablábamos de 1.400.000 euros, para que sirva de ejemplo a los tertulianos, salió a subasta, primera, segunda, tercera subasta, fuera, desierto, se adjudicó en 180.000 euros. Y lo documento, o sea, no lanzamos proclamas o flamas, no, lo documentamos. Bueno, ¿ha pagado la familia? No, no ha pagado. O sea, cada hermano sigue debiendo 90.000 euros. O sea, es de loco con su propio patrimonio embargado. Un guardia civil, Antonio, la nómina embargada hasta el año, creo que era 2027. Oiga, ¿es rico también? Dice la Junta de Andalucía. Es que eso lo pagan los ricos. Mentira, estamos hartos de que nos insulten, estamos hartos de que nos echen tierra. Pero no vamos a parar. O sea, vamos a estar llamando una y otra vez a la puerta. Y cuando los hundidos no sangre vendrá otro. Y si la puerta no se abre, se va a caer a la propia justicia. Este es un punto muy interesante porque alguien sostiene que esto es para los ricos. Esto joroba a los ricos. Miren, los ricos tienen una cosa muy útil que se llama sociedades patrimoniales. Correcto. Amparan sus propiedades en esas sociedades. Y el fallecimiento de alguien que es socio de esa sociedad, pues en acciones se transmite de unos a otros. Y esto a quien verdaderamente está machacando es a las clases medias de este país nuestro que se llama España y que tanto nos preocupa. Dígame una cosa, en Andalucía, ¿cuánta gente el año pasado, o el dato que usted tenga más reciente, ha tenido que renunciar con mucho dolor a la herencia de sus padres? Es un dato demoledor, porque fíjate que la Junta de Andalucía se escuda, y me gusta poner todos los argumentos en que solo pagan, mentira, los ricos, como me han dicho, tienen sociedades instrumentales, no para no pagar, pero sí para minorarlo al máximo. Solo paga el 7%, dice la Junta de Andalucía. No, oiga, esos son los que respiran. O sea, esos son los que de una forma o de otra, o bien porque lo tenían, o bien porque han accedido a algún crédito para poder pagar, se han vuelto a quedar con lo que ya era suyo. Pero ¿y las renuncias? Quienes no pueden y le dicen al notario, con suerte, porque si usted no se lo dice y encima ya después firma, tiene que pagar, sí o sí. O sea, quien tiene al menos la lucidez de decir, bueno, voy a preguntar a ver qué me cuesta esto, renuncio. Esos son, según el Colegio Notarial, y si vamos a dudar del Colegio Notarial, pues tire usted la llave, apaguemos la luz y vayámonos del país, ¿no? Fueron en Andalucía 7.000 renuncias. Eso es aproximadamente una media de 19 renuncias diarias, o sea, una burrada. Y no están contabilizadas. O sea, la señora Montero, cuando habla de todo esto y se le pregunta, no, es que, oiga, es que renuncian porque tienen cargas. Y usted, eso es mentira también. Es decir, las personas que fallecen con cargas impositivas suelen ser realmente más bien jóvenes. No tienes el patrimonio consolidado, el del ladrillo. El que ellos mismos nos han dicho que teníamos que invertir para ahorrar para nuestros hijos. O sea, que encima los poderes públicos, los poderes políticos tienen mucha culpa por ese lenguaje, ¿no? Pues el que fallece antes, y termino, de haber consolidado ese patrimonio y de verdad tiene carga, son muy pocos, porque la gente nos morimos, afortunadamente, esperamos morirnos de viejos, ¿eh? No es normal que te mueras con 50 y tantos años. Ese número se estable en el tiempo. Luego, un año arriba, un año abajo, repuntan. Cuando se ha disparado el tema de la renuncia es desde el 2007, datos del Colegio Notarial. Es decir, hablamos de un 420 aproximadamente por 100. ¿Por qué? ¿Por qué es que ahora se han empezado a morir todo el mundo? No, mire usted, simplemente porque no hay dinero. Empezó la crisis, no te puedes entrampar, pensemos que antes no podías tiene liquidez con la que atender el impuesto. Exactamente, antes, como bien decía, vendías y pagabas, pero ahora no se puede. O sea, no puedo pagar porque no me dan dinero. Y si no me dan dinero, simplemente pues me lo quitan, así de sencillo, o renuncio. Bueno, este es uno de los principales problemas políticos que tiene la Junta de Andalucía, porque hay una plataforma que pelea, y pelea en múltiples provincias. Antes hablábamos de la manifestación de mañana en Granada. El próximo Vamos a verlo. El 14 de mayo estamos convocadas a una manifestación en Granada. Los andaluces estamos cansados de que se nos robe. Nos quitan lo que fue de nuestros difuntos y no vamos a permitirlo. Nos cargan con un impuesto sangrante que no podemos afrontar. En España hay comunidades donde apenas se paga. Es discriminatorio. No es un impuesto para ricos, nos afecta a todos. Para que se acabe el sufrimiento de la familia andaluza con el impuesto de sucesiones. No
al impuesto de sucesiones. Porque los andaluces no somos ciudadanos de tercera. Defiéndete. El próximo día 14 de mayo en Granada, en la Plaza del Carmen. Te esperamos. Yo voy. 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 Yo estaré. Yo también voy. Yo voy. El 14 de mayo sal a la calle. Yo voy. Muy bien, así es como se hace. Entiéndanlo bien y háganlo en sus ciudades y protesten los que están en la parte negativa de esa desigualdad. Por cierto, hay una 724 que aplica la Junta de Andalucía que es brillante. Hay que felicitar al conspirador que se la ha inventado. El que la explica es el portavoz andaluz Miguel Ángel Vázquez. La cosa es, dice, sí, vamos a devolverle esto a Montoro y que Montoro extienda lo que nosotros queremos, que es el 36% para todos los españoles. Escuchamos al portavoz de la Junta Andaluza. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha acordado pedir al presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, que la Administración General del Estado se quede con el impuesto de sucesiones y donaciones. Es un impuesto que es suyo, que es un impuesto de competencia estatal que está cedido a las comunidades autónomas como parte de los ingresos del sistema de financiación. Es un impuesto que fue cedido y sin ningún tipo de armonización, como sí ocurrió, por ejemplo, con el IRPF. Así se lo ha trasladado la consejera de Hacienda al ministro de Hacienda. Bueno, pues esto es hacer un truco, pero barato. Un brindis al sol barato, esto es un truco que no tiene pase, ¿no? Ballarín, a ver. Si me permites, Javier, es que es el colmo de la contradicción. O sea, el partido político que está defendiendo una reforma constitucional para hacer una España más federal está pidiendo una armonización fiscal y devolver una de las pocas competencias, muy pocas, que tienen las comunidades autónomas. Pero digo yo, o sea que como les va mal en el juego, porque las mismas reglas del juego, salvo Navarra y el País Vasco, tenemos el resto de comunidades autónomas, las mismas reglas del juego, como no saben gestionarlo bien, quieren devolverlo. Pero te digo una cosa, devuelven el impuesto, pero no devuelven el dinero. Quieren que se les llegue ese 36%. Y fíjate tú, decía el representante en Andalucía, pero si es que la cuestión está en que en Madrid, cuando se impuso la bonificación en el año 2007 o 2008, se pasó de 3.000 declaraciones a casi 40.000 y se recaudó lo mismo con el 100% sin bonificar que con el 99%, porque afloraron muchas más declaraciones. Si es que subir los impuestos no significa recaudar más, significa que hay un punto donde se maximizan los ingresos, siendo los impuestos justos, que tienen una función redistributiva, y haciendo las cosas bien se termina recaudando más. No se trata solamente de subir los impuestos. Ese es el problema que tiene Andalucía, pero todo lo que dicen es un contradios en todo lo que hacen con este impuesto. Sergio Bravezo, sí, es justamente lo que vosotros que dais la gobernabilidad a Susana Díaz, le podíais plantear un pies en pared con esto, ¿no? Y es bastante complicado hacerlo. Lo hemos intentado. De hecho, ahora el exento ha aumentado en la Comunidad de Andalucía. Es de hasta 250.000 euros. Ridículo. Ridículo. Exacto, totalmente Ridículo. de acuerdo. Ridículo. Estaremos totalmente de acuerdo. Por otro lado, también el IRPF hemos bajado un punto. Igualmente estoy con ello. Ridículo todavía. Hay que hacerlo muchísimo más, pero nos estamos partiendo la cara con una junta que realmente no quiere bajar el gasto. Ese es en realidad el problema que tiene las comunidades y las administraciones, que no quieren bajar el gasto. Muchos de ellos quieren seguir con sus empresas públicas, con sus empresas mixtas, duplicando, triplicando competencias impropias, adquiriendo aquello que no deben hacer, dando servicios que no son competentes y obviamente simplemente para hacer política pues que ya conocemos, esa política que es de folclore y de, bueno, pues un poquito para hacer el paripé. Pero realmente lo que tienen que hacer estas comunidades autónomas, uno, es controlar su gasto y dos, podrán bajar los impuestos. Hasta que no lo hagan, no vamos a ver resultados. Bueno, antes se hablaba un poco de un caso y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Juan Manuel Pacheco Millán, de Jerez de la Frontera, el afectado de este hotel del que nos hablaba antes el presidente del Stop en Andalucía. Buenas noches, señor Pacheco. Buenas noches. Sí. Cuénteme, José Manuel, soy José Manuel. Sí, José Manuel, ya lo sé. Cuénteme usted
¿cómo ha sido para su familia este trance? Bueno, la realidad está en que después de 7 años que llevamos con este tema, más desagradable no puede ser. En un principio, pues la muerte de mi padre, que fue en el año 2010, la dichosa ley de sucesiones y donaciones en Andalucía estaba entonces en un momento muy complicado porque la crisis económica, las valoraciones que tenían todos los bienes inmuebles y claro, en el caso nuestro nos cogió en que las valoraciones que se dieron, sobre todo para el hotel, fue una cosa impresionante en cuanto a que un valor catastral de 1.040.000 euros se nos ponía pues prácticamente cerca de 1.500.000 euros. A raíz de esta ley y su liquidación, pues entonces allí salían unas cantidades exorbitantes que nosotros no lo podíamos pagar. Hay que tener en cuenta de que había dos herencias por parte de mi madre y por parte de mi padre. Por parte de mi padre es que era una que esa sí se pagó vendiendo parte de los bienes que se habían heredado, y por parte de mi padre el hotel era un bien privativo porque el caso de mi madre era segunda madre, vaya. Entonces la situación estaba en que tuvimos que solicitar un fraccionamiento de pago y para lo cual tuvimos que hacer un aval hipotecario que se entregó a la Junta de Andalucía. Nuestro principal problema fue aceptar la liquidación porque a partir de ahí siempre se nos ha dicho que ya no había nada que hacer, que aquello estaba hecho y que aquello lo que había que hacer era pagarlo y ya está. ¿Y ahora cómo está la cosa, señor Pacheco? ¿Cómo está ahora la cosa? Ahora mismo la situación sigue igual, prácticamente a nosotros no se nos ha dado pie nada más que para ir intentando de pagar lo que se podía, vendiendo parte de los bienes, pero el hotel no se pudo vender y ese es el que nos trae de cabeza porque se subastó, hubo 2 subastas, no hubo venta ninguna en estado de subasta y entonces la vendieron por una enajenación directa y lo que decían ellos, o al menos nos sacaron un pago por un valor que ellos decían que tenía de 1.500.000 euros, pues lo vendieron por 185.000 euros. Quiere decir con esto de que prácticamente después de habernos quitado todo, pues seguimos debiendo prácticamente lo mismo que estaría al principio, que son unos 370.000 euros entre los 4. O sea que seguimos sin tener ya nada y encima debiendo 300 y pico mil euros, lo cual supone que aparte de quitarnos todos los bienes de la herencia, pues se nos están embargando pues los bienes particulares que teníamos cada uno. Madre mía, qué vergüenza, diría yo. Y yo encima pues con una pensión mínima de 700 euros, que con eso quieren que yo pague pues 80.000 euros que dicen que todavía les debo. Pues no hay derecho, amigo. Quiero que le mande a sus hermanos un abrazo de nuestra parte. Estamos haciendo este programa por ustedes. Yo te lo agradezco porque la realidad está en que faltaría más. No entendemos esta forma de hacer. Tan solo lo que pediríamos era el que al menos se solicitase una nueva revisión de lo que eran aquellas liquidaciones, porque si ellos decían que el hotel valía 1.600.000 euros, ¿cómo es que ahora lo venden por 185? Pero para cobrar sí nos siguen diciendo que aquello valía mucho dinero. Señor Pacheco, muy buenas noches y muchas gracias. Pues buenas noches, gracias. Y a ver si mejora la cosa. Alberto Serrano, ¿qué te parece? Pues me parece que las leyes tributarias, y en general leyes administrativistas, son muy frías y no recogen una institución de toda la vida del derecho romano, que es la aceptación de una herencia a beneficio de inventario. ¿Qué quería decir esto en el derecho romano y todavía se contempla en el Código Civil? Que yo acepto provisionalmente una herencia a reservas de las deudas que puedan surgir y cuando yo surge todo, decido si acepto o no la herencia. ¿Qué tenía que recoger la Ley General Tributaria este tipo de supuestos, Xavier? Me liquida la Junta de Andalucía la cantidad correspondiente. Bueno, si la pago bien. Y si no, acepto a beneficio de inventario, quiere decir, se vende el bien. Y a partir de ahí, con la cantidad real obtenida a la venta, liquido la parte que me corresponde. Pero esta institución, Xavier,
no se recoge en la normativa tributaria. Pero hay una institución, Xavier, que me gustaría sacar ya, que sí se recoge en la normativa incluso constitucional, fíjense ustedes, y no se aplica en estos casos. Hay un artículo en la Constitución muy desconocido que quiero sacar ya y presentarlo, que se llama Leyes de Armonización. Esto nadie sabe lo que es. Solamente ha habido una vez que se ha hecho una ley de armonización y fue anulada por el Tribunal Constitucional. Dice el artículo 153 de la Constitución, conocido es el 155, bueno, pues dice el artículo 153, y mirad ustedes si estamos o no en esta hipótesis, a estos efectos. Dice, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, o en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Modestamente, creo que es el supuesto del impuesto de sucesiones. Vamos a recuperar. Está previsto en la Constitución, ¿vale? Sugiero la aplicación de este artículo. Hace falta un poquito más de sentido común. Valverde, usted quería hacer alguna puntualización. Sí. Quiero que me diga también cuánta gente se ha movilizado en Andalucía con este objeto, cambiar el impuesto de sociedades. Actualmente, y que la plataforma tenga constancia, somos más de 250.000 solo en Andalucía. ¿Qué quería matizar usted? Sí, cuando oía muchas antes... veces cuando se hablan de estas cifras no entiende alguien, oiga, un hotel, 1.400.000, no, vamos a ver, aquí hay un problema de fondo tremendo, y es que la Junta de Andalucía aplica unos coeficientes, que es el valor catastral que pueda tener esa vivienda, pero además lo multiplica por un coeficiente que ella se saca y a lo que sale le suma encima un 3% de ajuar. ¿Qué es lo que se aseguran con eso? Que la casa que vale en el mercado 100.000 euros, la Junta te la valora en 300.000. Ya tienen asegurada la mordida. Pero aquí estamos hablando de muchos temas legales. Es un impuesto que está vulnerando artículo 14 de la Constitución, en el que habla de la igualdad, el 19, el 31, o sea, toda una serie, inclusive artículos de la Carta Magna Europea. Bueno, pues se lo pasan todo por el forro de la nariz, por decir alguna cosa. O sea, el daño que se está haciendo moral no tiene justificación, económico no tiene justificación. Pero es más, no estemos hablando de números, ni estemos hablando... Es que no es un pim pam pum político. Respeto tu opinión, tú decías antes, es que estamos con una negociación, mire usted, con el dolor, con el sufrimiento, no se negocia. Y da igual que sea de un extremo del arco parlamentario o del otro. Esto no se puede convertir en el pim pam pum político. Esto no se puede devolver, como decía el consejero, no, es que se devuelva a Madrid. Bueno, ¿y yo qué hago? O sea, usted lo cobra y después me lo da y un brindis al sol y la culpa no es mía. No, la culpa es de ellos. Nosotros como asociación, y esto quiero que quede muy, muy claro, dicen, ¿están ustedes en contra del Gobierno de Aragón? ¿Están ustedes en contra del Gobierno de la Junta? No, señor. Estamos en contra del legislador que tiene la llave para bonificarlo al 99,9, que es lo que queremos, pero nos olvidamos de las donaciones que también entrarían y nos olvidaríamos de los parentescos, que no hablamos de sobrinos, que es dañino en una población cada vez más vieja que se está cuidando de tus tíos, que esos no están bonificados por ninguno de los lados. Es decir, su eliminación. ¿Qué ocurrirá después? Un impuesto que no se cobra no tiene sentido de ser. Iríamos contra el Gobierno de la Nación. No nos engañemos. Oiga, quítelo usted. Y si no lo quita, haga como en otros países y déjelo simplemente como una figura de regularización, pero no como un hecho impositivo. Es decir, la lucha es quitarlo, bonificarlo. Ahora las autonomías al 99 y después el Gobierno de la Nación. Y que no nos convirtamos en un pim pam pum, que nos da igual que un partido y que otro, que lo arreglemos y no, porque en medio hay mucho sufrimiento. Ha habido iniciativas de partidos diciendo a 3 años, nos parecen loables, nos parecen muy buenas, mejor es nada, pero no estamos de acuerdo. Porque entre el primero y el tercer año, ¿cuánto drama hay? ¿Cuánta retroactividad van a aplicar ustedes después? ¿Cómo lo van a hacer? No, mire usted, la justicia solo tiene un camino, la verdad solo tiene un camino, y los poderes, que se supone que somos sus administrados, la señora presidenta es mi presidenta, en su caso exactamente igual, en su región, se supone que tiene usted que velar por sus administrados, que somos nosotros, y no pisarlo. Después entraremos en qué se lo gasta y en qué no se lo gasta. Hablabais de que eso se paga, no sé, que la sanidad, que no sé, que es obligada por ley, que se da en todos los lugares, pero es que es el 1,26 en Andalucía del total de lo que se recauda. En el Estado español, o a nivel europeo, vamos a ponerlo todavía más grande, creo que era el 0 y pico. O sea, es un impuesto miserable, usurero, rastrero, ladrón y anticonstitucional y contra la Carta Europea, para una porquería de dinero. No puedo estar más de acuerdo. Y filosóficamente se asienta sobre algo incorrecto, que es pagar sobre algo que ya pagó. Correcto. Y estamos hablando de las transmisiones mortem causa. O sea, que es algo que, en fin, que
que nos castiga y no se entiende muy bien por qué. Seguiremos hablando de Andalucía, pero antes sigamos el rondo de los lugares de España donde más sufren los ciudadanos por esta cuestión. Hubo una anciana en Asturias, Clavelina, que a sus 82 años pues cogió la bandera y parecía Don Pelayo. Parecía Don Pelayo porque ha conseguido que 85.000 asturianos firmen un documento y lo lleven a la sede de la comunidad autónoma. Creo que manda ahí Javier Fernández, cuando le dejan aquí en la gestora del PSOE. Y le dijeron, mire, nosotros no estamos de acuerdo con esto hay que cambiarlo. 85.000 firmas en Asturias. Vamos, yo creo que Fernando Alonso hace ese petitorio y no tiene tanto éxito, pero bueno, ahí está, ella lo ha conseguido, ellos lo han conseguido, la plataforma de allí lo ha conseguido, porque Clavelina, que no es experta en leyes ni en números, pues se ha convertido a todas luces en un símbolo de esta reivindicación, y dice, oiga, pero esto que se han creído ustedes, que esto, que aquí toda Asturias es orégano, pues no. Vamos a escuchar a Clavelina, que lo explica requete bien. El impuesto de sucesiones es una desigualdad territorial que no se puede permitir, lo que nos están haciendo ni a los andaluces, ni a los asturianos, ni a ninguna otra provincia, que nos estén esquilmando de esta manera. Porque resulta que nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano de este país, que es España. Y resulta que si yo recibo una herencia de 300.000 euros, que tampoco es tanto, puede ser el valor de un piso, resulta que yo pago 80.000 y otras provincias como Madrid y por ejemplo los de Cantabria, los gallegos pagan 800. ¿Y entonces por qué razón? Entonces luego te dicen que como ya aceptaste la herencia ya no puedes renunciar. Y entonces sí que tienes un problema, porque tienes una deuda que tienes que sacar el dinero de donde sea para pagar y tienes toda tu vida empeñada. ¿Eso es justo? Porque vamos, si eso es justo... Bueno, yo creo que se puede explicar con muchas más palabras, pero no de una forma tan clara y contundente. Tenemos imágenes de esa manifestación que entregó las 85.000 firmas, que ahora me dicen que ya son 120.000 las que se han recogido en el Principado de Asturias. Vean cómo la gente pues se ha empezado a movilizar seriamente contra esto, porque no hay más que echar un vistazo para ver que es una injusticia manifiesta y que no tiene el menor sentido aguantar esto. Otra cosa es que los grandes partidos que podían haber enarbolado esto, pues no lo hayan hecho. Luego hablaremos de eso más a fondo, pero si alguien quiere añadir algo, yo creo que es el momento. A ver, Ballarín. Yo creo que es que además es un impuesto que, además de ser injusto, de gravar una renta que ha tributado innumerables veces, porque el patrimonio es cada año por algo que no está generando ingresos, un patrimonio no genera ingresos, y una transmisión de padres a hijos, pues tampoco, y ha tributado ya mucho. Es que además es poco inteligente, porque es que no tiene mucho poder recaudatorio. Decía muy bien antes Alberto... En Andalucía apenas 400 millones en el sumatorio anual, ¿no? Si lo hubiesen rebajado y si lo hubiesen bonificado, seguramente recaudarían más, que es lo que pasa en Madrid, y generaría mucho más tráfico mercantil y terminarían bajando impuestos, recaudando mucho más. Yo no voy a hablar de la FER, pero sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, yo tengo que presumir el sistema fiscal completo de la Comunidad de Madrid, yo no sé si el punto está en el 33, en las transmisiones inmobiliarias en el 6, en las transmisiones inmobiliarias en el 8, pero sí es verdad que hay, Javier, un punto donde se maximizan, donde se optimizan los impuestos, que aquí en Madrid estamos muy cerca y que además de ser justos y redistribuir la renta, terminan recaudando más. Yo creo que eso no terminan de entenderlo los que no tienen una mentalidad económica liberal. Añadiría una cosa, al menos para ponerle algo en valor a esta situación, que es dramática para muchos, como bien señalabais. Pero sí que diría una cosa, me alegra ver cómo la población, los ciudadanos, se rebelan contra esos impuestos injustos. Me parece que eso es una novedad que no hemos tenido hasta ahora. Y es el momento, me parece muy acertado, y hay que seguir con aquellos impuestos que son completamente injustos. Esto demuestra algo muy importante, que hay sociedad civil y que la sociedad civil pues no se va a dejar engañar, que ya vale de ser pastoreados a verdades cuestionables y que hay que desmenuzar el asunto del dinero y algo... Fíjense la psicología de alguien que tiene que renunciar a la herencia de lo que le dejaron sus padres. Es que es terrible, es que es machaca
la psicología de cualquiera. Yo tengo Serrano. que decir que a mí lo que me parece injusto es esta diferencia entre comunidades autónomas y que el gobierno no haga uso del precepto que ya había mencionado. A mí el impuesto no me parece injusto en sí mismo. Todos los impuestos son duros, pero esto es como una vacuna. Quien quiere servicios públicos, queremos un estado del bienestar, hay que pagarlo. Entonces, a mí me parece injusto que una persona mortis causa, como consecuencia de un fallecimiento, adquiera un bien y otra persona, comprado de su trabajo, a través de una transmisión patrimonial ordinaria, tenga que pagar y otro no. Entonces, para mí, ambas transmisiones tienen ser objeto de gravamen, sin perjuicio de que podamos bonificar en determinados aspectos el impuesto en sucesiones. Pero en cualquier caso, decía Ballarín que Madrid sale beneficiada. Claro, porque es que en Andalucía se produce un error de salto, que se llama técnicamente en materia tributaria, que es tremenda, porque según los datos oficiales, que no sé si son correctos, pero solamente el 8% de los andaluces pagan ese impuesto, porque solo el 8% de los andaluces reciben más allá de 250.000 euros como herencia, como renta mínima exenta, ¿no? Pero claro, al que le pillan le machacan. Claro. Al que le pillan, quien pasa de ahí, hay un error de salto tremendo, tal como viene configurado este impuesto, y le machacan hasta el punto, como decía bien Xavier, una persona que le da 800.000 euros tiene que pagar 160 y tantos mil euros que le sale líquido a Andalucía. Una auténtica fortuna, oiga. Don David Sancho, iremos al caso específico de Aragón dentro de un ratito, pero usted está en su casa. Sí, la verdad que completando la información que nos estaba dando Alberto, hay un criterio inspirador del derecho tributario. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que la presión fiscal tiene que estar en relación con la capacidad económica del contribuyente. Y estamos viendo casos, estamos viendo supuestos en el que el contribuyente no puede hacer frente a un derecho. Es que no estamos hablando ni que el contribuyente pueda hacer frente a unos bienes que va a adquirir, es que ni siquiera los puede adquirir, porque antes tiene que pasar por caja, como bien estamos hablando antes. En Aragón, la verdad que estamos muy quemados. La gente de Aragón pues somos muy conformada, pero bueno, volviendo al tema de derecho, que ahora iremos a hablar de Aragón, pues está el principio armonizador que ha comentado Alberto. Me resulta curioso que no se haya mencionado que nuestro querido ministro Cristóbal Montoro hizo una comisión de expertos en la cual intentó armonizar pues todos los impuestos a nivel estatal y que todo quedó pues en unos acuerdos muy bonitos, un papel muy bonito, firmado por todo el mundo, pero que al final no se ha llevado a cabo. ¿Dónde está ese principio armonizador? ¿Dónde está ese respeto a la Constitución? ¿Dónde está ese respeto a todos los españoles? ¿Por qué en Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Asturias tengamos que pagar mucho más si todos somos españoles? ¿Es que acaso hay españoles de primera y de segunda? No, al revés. Nosotros queremos que todos los españoles seamos de primera, pero nosotros no queremos, ya que Susana Díaz no quiere bajarle los impuestos a los andaluces, pero quiere, paradójicamente, subírselo a los madrileños, lo que queremos nosotros es una armonización fiscal, pero a la baja. Nosotros no queremos que terminen pagando el pato de la mala gestión y, como decía muy bien antes Sergio, de la mala gestión de los socialistas, y no solamente socialistas, en otras partes de España, que lo terminemos pagando no solamente los madrileños, sino todos los españoles. Por nosotros somos solidarios y en la financiación autonómica se nota, pero no solamente financiando. Luego hablaremos de eso, porque en su partido también los hay que no están de acuerdo, ¿eh? También hay autonomías del PP que no están, que les gustaría más el método de Susana Díaz o de Javier Fernández en Asturias que el que siguen en Madrid siguiendo el impulso político de Esperanza Aguirre, por cierto, que este es mérito suyo, que ha profundizado Cristina Cifuentes. Bueno, muy brevemente les pido, ratifiquen ustedes si es verdad o no que aquel que tiene 3 o 4 inmuebles y que los muere y los tiene que dejar a sus hijos ya se ha preocupado antes de hacer una sociedad patrimonial. Serrano. Claro, ese es el problema, que es que el sistema fiscal español está hecho para gente muy informada. No solamente el sistema fiscal, el sistema hipotecario y aquí otros solo nos cazan a la clase Entonces, media claro, y baja, el inocente, el que confía en la buena fe de las normas, pues resulta atropellado, resulta avasallado.
y el que está informado, el que está bien asesorado, saca a paseo al abuelo, le hace morir donde corresponda, entre comillas, y claro, sale muy beneficiado fiscalmente. No, y sobre todo por eso yo reclamo esa armonización. Y listo. Y que de algún modo todos vengamos a pagar lo mismo por cosas tan básicas como el morir. Sin embargo, también añadiría una cosa. Hay algo que me sorprende. Hemos visto en las manifestaciones gente más mayor, no la gente más joven, que es la que supuestamente tendría que pagar esa herencia. ¿Por qué sucede eso? Hombre, porque aquella persona que ha generado ese bien, esa riqueza, la quiere dejar a su familia. No quiere ver cómo esa familia lo pasa mal por una herencia, por algo beneficioso que le deja a los suyos. Teóricamente beneficioso. Nos vamos a ir a publicidad, unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bueno, el impuesto de sucesiones es un escándalo en Extremadura y es un escándalo en Aragón. Vamos a hablar de Aragón, por ejemplo. Vamos a ver imágenes de las manifestaciones que han tenido lugar en Zaragoza y en Huesca. Y vamos a escuchar algunas declaraciones de políticos. ¿Tenemos esas imágenes? Venga, vamos a verlas. Ahí están. Eso es Zaragoza, creo, ¿verdad? Sancho, cuénteme, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánta gente se ha movilizado en Aragón contra el impuesto de sucesiones? Pues precisamente en esa imagen fue la primera manifestación que bueno, no se convocó, sino que fue espontánea por un malestar de la gente, que estuvimos pues más de 1000 personas en esa primera manifestación. Luego ha habido otra manifestación convocada por una plataforma que también está luchando. Estamos los dos intentando luchar contra el impuesto en Aragón, que estuvimos unas 5.000, 7.000 personas. Y bueno, en Aragón, pues, ¿qué os puedo contar? Pues que bueno, el problema viene desde el año 2015, cuando a final de 2015 el nuevo equipo de gobierno, amparado por el Partido Socialista, por el Partido Podemos, Echenique y Lambán, dicen, bueno, tenemos que recaudar más, pero no para reducir deuda, sino para incrementar el gasto social. Y estas dos personas deciden, ellos quedan y dicen, bueno, ¿qué impuestos podemos subir? Dicen, pues vamos a subir todos los que podamos. Suben hidrocarburos, impuestos ecoambientales, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones. Y viniendo al impuesto de sucesiones, ¿en qué nos afecta en Aragón? Y es que todas las bonificaciones que había, todas las reducciones autonómicas que se producían por ese impuesto, las han reducido a la mitad. Con esto, por poner un ejemplo, así todo el mundo me va a entender. Un padre le dona a un hijo unos bienes, una casita en el pueblo, que vale 300.000 euros. Antes del año 2015, el hijo estaba exento de pagar. Después del año 2015, el hijo tiene que pagar 55.000 euros. Eso es uno de los ejemplos que podemos poner. También el gobierno de Aragón, bueno, pues con esto consigue recaudar 121 millones de euros. No es gran cosa, es un 0,38% del PIB en Aragón. Pero está consiguiendo el efecto contrario, porque había un 7% de renuncias anteriores y ahora está subiendo un 20% cada año que pasa desde que se están generando datos. En Aragón es donde más veces, creo yo, también en Andalucía, pero yo creo que en Aragón es donde más veces se ha dicho que este es un impuesto para ricos. Sí. Esta idea de algunos cuadrúpedos políticos, ¿no?, que dicen, no, es que esto como lo pagan los ricos, súbalo, que se amuelen, como dirían los aragoneses. Bueno, escuchamos a Jorge Azcón, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, el razonamiento que hace contra este impuesto. Aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza el impuesto de plusvalía es especialmente injusto.
Aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, la plusvalía ha pasado de recaudar 20 millones de euros en el año 2011 a recaudar 75 millones de euros en el año 2016. Este último año, de las 17.000 autoliquidaciones que se presentaron para la plusvalía, el 59% de ellas, en el caso de la plusvalía que se paga por mortis causa, no tuvo ningún tipo de bonificación. Esos son los casos en los que un matrimonio que ha vivido toda la vida en el mismo piso y uno de los dos fallece, tiene que pagar miles de euros por heredar la casa de su pareja en la que han vivido toda la vida. Claro, este es un problema real y obvio. Serrano, esto es el pan de cada día. Sí, además es que es curioso, porque este impuesto ahora lo abandonan determinados partidos de izquierda, cuando la reintroducción, que este es un impuesto que tiene unos antecedentes muy del derecho romano prácticamente, pero la reintroducción en Europa es a partir del siglo XVIII, impulsada precisamente por liberales, que pretendían, pues, de algún modo reequilibrar la riqueza para disminuir el poder y, por tanto, el patrimonio de la nobleza, y se reintrodujo para que no se transmitiera ese poder y ese patrimonio de padres a hijos y que se equilibrara. Y fue en el siglo XVIII cuando, digamos, los liberales de aquella época pues, resucitaron este impuesto. Y ahora es curioso porque se ha transformado... Los liberales de ahora estamos en contra. Efectivamente. Se ha en contra, efectivamente. Sí. Bueno, como tantas cosas. Si es que en España lo que nos hacen falta son muchos más liberales, pero liberales de verdad, no de pacotilla, que eso está... Hay muchos y nos sobran. Bueno, ¿qué movilizaciones, qué cosas? ¿Se recogen firmas en Aragón? ¿No se recogen? Sí, estamos recogiendo firmas. También estamos yendo a dar charlas a cada barrio, a cada pueblo, para que todo el mundo esté enterado. También hemos habilitado una asesoría jurídica para que todo aquel que tenga alguna duda sobre lo que tiene que pagar o si va a heredar o qué impuestos tiene que pagar, hemos habilitado una asesoría jurídica en Zaragoza. Puede contactar con nosotros en aragon@stopimpuestosucesiones.org o en el 876 77 1041 y allí le atenderemos, porque la verdad que es un drama que haya gente que no pueda pagar. También les ofrecemos soluciones a todas estas personas que se ven incapaces de pagar no solamente el impuesto de sucesiones, sino como el impuesto de plusvalía. Les ayudamos a buscar financiación o a hacer cualquier cosa que esté en nuestra mano para que estas personas puedan acceder a un derecho heredado de sus padres. Sociedad civil, Brabezo. Sí, me gustaría añadir una de las desgracias bíblicas que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Madrid, que es Podemos y partidos afines. Introduzco a partidos afines como el Partido Socialista, porque lo único que hacen es, ya lo hemos visto, se estaban quejando de ese aumento de impuestos sin ningún tipo de razón. Simplemente por el hecho de aumentar esos ingresos. Y al final, ¿en qué se define? Se define también en un hecho como es aumentar las plusvalías en Madrid. Por ejemplo, hombre, cuando no existe plusvalía, igualmente cuando es negativa, igualmente en Madrid estamos pagando ese impuesto. O sea, es que es algo inaudito. Ahora iremos a las plusvalías, si me permite. Hay una cuestión, ya sé que ustedes son muy inteligentes y no hace falta que yo se lo diga. Quien manda en Extremadura, en Andalucía, en Asturias y en Aragón, pues son formaciones políticas de un determinado color. Hasta ahí es evidente, ¿no? Bueno, o sea que de esto pues habría que preocuparse con el voto el día de las elecciones. Pero es que lo verdaderamente preocupante, don Álvaro, es que en el Partido Popular los hay que se frotan las manos. Y los hay que le cuestionan a Cristina Cifuentes. Ay, mira, con esta bonificación que tienes nos has dejado a todos al clareo. Así es que haz el favor de venirte a nuestra posición recaudadora, fiscalmente voraz, pásate a los cuervos, porque nos estás dejando a todos pues muy mal. Así es que, por favor, y tuvo su rifirrafe el asunto. Pues poca mella han hecho esos que no sé quiénes son, porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahí. Que se celebró en enero, Cristina Cifuentes lo dejó muy claro, que ella no iba a subir ningún impuesto. Además, aparte, yo redacté el programa electoral con el que se presentó el Partido Popular a las autonómicas de mayo del año 15 y ahí nos comprometíamos a no subir ningún impuesto y en el momento en que pudiéramos no solamente bajar el IRPF, sino extender a tíos y sobrinos en línea colateral
el impuesto de sucesiones y donaciones y, por supuesto, mantener exento patrimonio, sino que 2 meses después firmamos con los señores de Ciudadanos un acuerdo que, si nosotros hiciésemos dejación de ese compromiso, que no haremos nunca, y lo acaba de reiterar la presidenta, no nos dejarían los señores de Ciudadanos porque tenemos un acuerdo de investidura con ellos. 1, 2... Está muy claro que la Constitución, es verdad que todo es discutible, pero la Constitución dice que una vez financiados unos servicios básicos iguales para todos los españoles, hay una cierta, que es muy pequeña, autonomía fiscal, que a mí no me importaría que hubiese un gran debate sobre si esa competencia fiscal habría que recuperarse, pero siempre a la baja, porque además de que se recauda menos, es que yo creo que ya pagan muchos impuestos los españoles y, sobre todo, por el mismo concepto que es renta, que luego se materializa en un patrimonio y luego se pasa a descendientes, no se puede pagar indefinidamente. Por demás, como decía muy bien mi paisano aragonés, es que cuando pasa de padres a hijos, es que materialmente sigues viviendo en la misma casa. Es que no hay, nominalmente puede haber una transmisión, pero realmente no la hay. Y entonces resulta tremendamente nocivo. Claro. Usted llevó al Congreso del PP en Madrid una propuesta para tratar de ir acabando con las plusvalías. La plusvalía mortem causa. Sí, nosotros, no solamente la mortem causa, el Partido Popular defiende un estado del bienestar que reconozcamos que tiene dificultades para financiarse, pero en épocas de crisis como las actuales ha resistido bien y es una seña de identidad de Europa, pero hay que saber financiarlo, y nosotros defendemos, y así se aprobó, siendo un impuesto que es de gestión municipal, pero es un impuesto que se sanciona en las Cortes Nacionales, el PP de Madrid, que siempre está a la avanzadilla intelectual de lo que es el Partido Popular y también del resto de comunidades autónomas, defendió, y así se aprobó, que había que intentar reducir el impuesto de plusvalías, porque esto venía a cuento de que, fíjese qué inteligente es, había casos, como a mí me ha parecido paradigmático y casi sangrante el caso del hotel en Andalucía, hay casos en los que el Estado decide, o una comunidad autónoma decide, que con un valor catastral, aunque tú vendas un bien a un precio determinado, si el valor catastral está por encima, termines pagando no por la plusvalía que se ha manifestado realmente o que no se ha manifestado, porque puede haber una minusvalía, sino que termines pagando por lo que tú deberías haber ingresado en esa venta y que decide el Estado, una vez más, con estos partidos políticos, por ti. Y entonces, claro, el Constitucional ha dicho, no, mire usted, o usted tiene las herramientas, administraciones públicas, que son parte del Estado, autonómicas, y averigua cuál ha sido el precio real, si no, el precio real es por el que dice el denunciante que ha vendido. Y no puede haber una plusvalía por el valor catastral si no se ha manifestado. Y el Partido Popular dijo que hay que ir reduciendo el impuesto de plusvalías, mortem causa, o de transmisiones intervivos, y en cualquier caso nunca manifestar una plusvalía que realmente, materialmente, no se haya producido. Claro, porque hoy día, saben ustedes, con los medios informáticos al alcance de los señores administradores, es muy fácil saber cuánto vale una vivienda en cualquier distrito, barrio de Madrid, de Barcelona o de Zaragoza. Así es que no me vengan con historias de que el catastro más el coeficiente 2,5 multiplicador del no sé qué, y me voy a la estratosfera y luego el mercado no te da eso. Si me permites, Javier, Serrano, sí. Perdona, ¿se podría dar el caso de que puede haber un mal vendedor? Una persona bien intencionada vende mal, y encima de que vende mal, como ha vendido mal, como usted, si fuese inteligente, debe vender por este precio, yo voy y encima le cobro por vender mal. O tener que vender en un momento que no es el más propicio, que eso lo entiende todo el mundo. Serrano, ¿cómo se liquidan las plusvalías municipales que van ligadas a asumir una herencia? Por ejemplo, una vivienda en Madrid que alguien compra en el año 1970, por poner una fecha, ¿cómo se liquida eso? Sí, vamos a explicar primero, Xavier, si te parece, lo que son las plusvalías. La Constitución, en el artículo 47, dice expresamente que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los poderes públicos. Por tanto, la Constitución está diciendo, la propia Constitución está diciendo que tenemos todos que participar de ese plus que genera esa actuación urbanística de los poderes públicos. De tal manera que uno puede tener una finca, resulta que esa finca es recalificada por diferentes planes urbanísticos y eso le hace suponer un aumento de valor.
Bueno, pues ese aumento de valor, porque lo dice la Constitución, no tiene que ir incorporado solo al patrimonio de ese señor, sino como lo ha generado la comunidad a través de los correspondientes planos urbanísticos, normativa del suelo, que tiene derecho a participar, ¿no? De tal manera que lo que se liquida en las plusvalías es el incremento de valor desde que yo lo compré al precio que fuera hasta que yo, por lo que sea, me he desprendido de ello, ya inter vivos o ya mortis causa. Por tanto, es ese incremento de valor. Lo que pasa es que... Bueno, ahí se abre una discusión filosófica. A partir de aquí viene el déficit de configuración de este impuesto. Lo primero que tiene que tener claro la gente es que las plusvalías no es el precio de venta y precio de compra, sino es el precio del suelo. Y eso ya es más complicado de calcular para un particular. Yo sé lo que vale mi casa, incluso puedo poner un precio de venta al público, pero ¿cuánto vale el suelo sobre el que está edificado mi casa? Esto ya es muy complicado de entrada para un particular. Que esto es uno de los valores que tiene en consideración el catastro, que eso sí marca oficialmente cuánto vale un suelo. De tal manera que, como sabemos, el catastro, yo creo que prácticamente toda la vida ha ido subiendo. Y eso es un valor absolutamente independiente del valor de compra y de venta de nuestra casa. De tal manera que uno puede pasar, como ha ocurrido últimamente, que yo haya adquirido por un determinado precio, resulta que lo haya vendido por un precio inferior, haya perdido dinero en la operación, pero el suelo, ese valor un poco abstracto, ese valor fuera de mercado, haya subido y yo tenga que pagar ese valor por esas cantidades. Atribuido, ¿vale?, por la misma Esto es lo que dice la ley. Por la misma administración, claro, que le va a cobrar la plusvalía. Esto es lo que dice la ley desde el año prácticamente 88. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, como ha dicho Ayarín, sobre no la ley estatal de haciendas locales, ojo, sino sobre obviamente una ley foral, sí, creo que es sobre Álava, creo, es que sí, eso en concreto es incompatible con un principio esencial de la Constitución, que es que todos tributamos, comentabas tú antes, en función de nuestra capacidad económica. Oiga, usted no me hable del valor del suelo. Usted ha comprado una determinada casa, la ha vendido en un periodo y ha tenido una pérdida. Oiga, usted no puede tributar por eso porque lo diga un valor generado por un señor, con todos los respetos, que trabaja en un Ministerio de Hacienda. ¿Vale? Esto es lo que ha dicho, que venimos clamando. Nunca se planteaban problemas con la plusvalía, la gente pagaba religiosamente y ya está. Pero, claro, es que con la crisis que hemos sufrido desde el año 2006 del ladrillo, es que la gente ha perdido mucho dinero, ha tenido que vender su casa. Contésteme una cosa. ¿Hay algún ayuntamiento que haya reducido el valor del suelo catastralmente como consecuencia de la crisis y del mercado, que haya adaptado ese principio administrativo que dice más un 10%, porque yo lo digo, porque yo lo valgo, a una situación que es la de los mercados que no da esos precios? Se supone que lo tiene que hacer el Ministerio, es que el catastro no lo hacen ni los ayuntamientos. Pero claro, en estos casos se hacen la vista gorda, los ayuntamientos no les interesa esa revisión, porque van a perder dinero. Ya hemos visto el caso de Zaragoza, ¿no? Pero fíjese además, este impuesto lo duro que es, que ese dinero que se supone que se ha ganado por la acción urbanística de los poderes públicos durante ese tiempo, se puede llegar a liquidar hasta un 30%, es un marginal durísimo el de este impuesto municipal. Esto no lo hemos entendido. Sí, vamos a ver, si usted ha tenido 10 millones, imagínense, vamos a poner 100.000 euros de beneficio, 100.000 euros de beneficio que se supone que ha tenido durante ese periodo en el cual usted ha disfrutado de esa vivienda, pues el ayuntamiento le puede exigir a usted, porque así lo marca la ley, un 30% de ese beneficio, con el cual usted tendría que pagar 33.000,3 euros, la tercera parte de su beneficio tendría usted que abonarlo. De tal manera que, bueno, pues es un impuesto que es mucho más alto, o puede ser mucho más alto que el impuesto de sucesiones. Hay una primera cuestión. ¿Aceptamos filosóficamente que se le puede llamar plusvalía a la transmisión mortem causa? No, es que lo que dice la ley, la cosa es que se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto, claro, es lo que yo decía en la presentación, de algún modo se solapa este impuesto con el impuesto de sucesiones, ¿vale? De otro lado, también hay que decir que es un impuesto potestativo para los ayuntamientos, no es una exigencia de la ley. Pero claro, lógicamente los ayuntamientos sabemos cómo están y evidentemente no sé si alguno desde luego renuncia a esta capacidad impositiva. Pero se solapa precisamente en una transmisión mortis causa.
porque resulta que, evidentemente... Se añade a lo que tienes que pagar. Claro, lo que pasa es que, bueno, normalmente un impuesto lo paga un adquirente y otro impuesto lo paga el transmitente, pero bueno, eso es, digamos, lo normal, lo que marca la ley, sin perjuicio de los negocios que puedan llegar entre ellos. ¿Y a ustedes, a alguno de ustedes les consta que los ayuntamientos consideren esto una preocupación? Los ayuntamientos es verdad que tienen... todo parte de los errores y los errores se solucionan muy mal con más errores. Es verdad que yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, exactamente igual que Sergio, y es verdad que las corporaciones locales, empezando por el propio Ayuntamiento de Madrid, están muy mal financiados. La ley de financiación de las comunidades autónomas está muy clara, perjudica a Madrid, por cierto, pero no hay para las corporaciones locales. Y a partir de ahí los ayuntamientos se financian básicamente, como decía muy bien, porque igual que otros impuestos son bastante inelásticos, este impuesto de transmisiones patrimoniales es muy elástico. De hecho, no me ha extrañado nada que, como decía muy bien mi compañero el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, diga que ha pasado de no sé si eran 20 millones a 70 y tantos. Claro, porque las transmisiones intervivos funciona y se paga, porque es verdad que puede llegar hasta un tipo marginal, estoy de acuerdo con Alberto, bueno, pues es que lo dice la ley, hasta un 30, pero creo que los ayuntamientos en el 20%, claro, para que pongan lo que quieran. Pero es que lo he dicho muy bien, es que hay que saber la naturaleza. Igual que un impuesto indirecto grava tu capacidad de pago, claro, el impuesto de plusvalías grava tu capacidad económica, pero está como premisa indicando que tiene que haberse producido un incremento de tu capacidad económica, sino que está gravando un detrimento de tu capacidad económica. Por tanto, aparte, eso es aparte de que no puede ser, es que es tremendamente injusto. Y ahí, una vez más, el Constitucional ha puesto orden. Bueno, España ha pagado colectivamente un error. Pensar, y estoy pensando yo en las familias, que hablar de esto de la herencia es un poco tabú. Bueno, no hablemos de esto, ya veremos, y no planificarlo. El que tiene patrimonio sí lo planifica, el que no lo tiene, y estamos hablando de la casa de los papas, pues no. Este es el verdadero asunto. Por suerte la sociedad despierta. Han tenido que pasarse 7 pueblos con un montón de gente que no ha podido quedarse la herencia de sus padres. No solo en las comunidades de las que hemos hablado. En Cataluña, por ejemplo, pues en el 2015 fueron 8.000 los que tuvieron que renunciar a herencias de sus padres fallecidos, ¿no? O sea que esto está menos en donde se bonifica, y en Galicia, que han hecho un apaño. Bueno, yo creo que un apaño siempre es un apaño, ¿no? Pero bueno, ahí están subidos los mínimos exentos a una cosa razonable, que es esto que han hecho en Andalucía, porque claro, se han quedado en 250.000 euros, ¿no? Y que además quedan absorbidos, no tienen en cuenta el patrimonio del presidente. Claro. Ese es draconiano. Sí es verdad lo que muy bien has dicho, que se puede hacer muchas cosas, pero siempre en vida. Claro, es muy triste decirle, sentarte, mirarle a los ojos y decir, papá, como te vas a morir, vamos a hablar de dinero. Claro. Es que es algo tremendo. Pero sí animamos a todas las personas que nos están viendo a que si de verdad tienen un problema, si de verdad están ya envueltos en toda esta locura que es el impuesto de sucesiones, acudan a nuestra asociación, a donde crean conveniente, porque en el caso de estos impuestos de sucesiones, como muy bien ha dicho mi compañero David Aragón, hay abogados, hay letrados que le van a hacer ese estudio gratuito, somos sin ánimo de lucro, y vamos a intentar ayudar o informar para poner ese parche en vida. Todo lo que sea después, como muy bien hemos hablado, cuando ya fallece, ya no hay nada que hacer. Se ha generado el impuesto, van a por ti los poderes públicos y se terminó. O es muy pequeño el margen. En vida sí, se puede dividir la herencia, claro, se puede intentar que los cuervos pues no te vean o te vean lo menos posible, ¿no? Hay una cosa que estábamos diciendo antes, y es que esto es tan draconiano que existen informes del Defensor del Pueblo, de la memoria anualizada del 2015 y 2016. Enviados a la Junta de Andalucía. Enviados a la Junta de Andalucía, y algunos haciendo referencia, en el caso nacional, que están diciendo, ustedes están aplicando mal los cálculos, las plusvalías vienen a tener un cálculo muy similar a las sucesiones. Ustedes están haciéndolo mal, ustedes están provocando la indefensión del pueblo. Algunos poderes públicos eso no le han hecho ni caso. Ahí la sentencia, por ejemplo, la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dijo que lo estaba la señora Montero haciendo maravillosamente bien. Y hablamos del Defensor del Pueblo Nacional y el propio Defensor del Pueblo andaluz. El artículo 31 que se vulnera, que es el que estamos hablando ante la Constitución, en el cálculo de las plusvalías, también dijeron
que lo estaban haciendo magníficamente bien, y ahí fue el Constitucional. Pero es que el Supremo, en una sentencia en Málaga, les ha tumbado el cálculo que realiza la Junta de Andalucía con los múltiplos para decir lo que tienes que pagarle por la herencia. Ha dicho, oiga, no solamente usted lo está haciendo mal con los peritajes, porque no se puede ir en contra de ese cálculo, sino que además está usted provocando una situación de indefensión. Bueno, pues esa tercera, cuarta recomendación ya tampoco han hecho ni caso. O sea, es un despropósito tremendo. Y por retomar, y termino, el punto anterior que veíamos de la firma, es muy importante y hay que agradecer, y se lo queremos hacer a las miles de personas que están recogiendo firmas en la calle, que es un esfuerzo ímprobo y que en Andalucía han hecho que en 3 meses pasaran de 34.000 que presentamos al Defensor del Pueblo a 54.000 que presentamos al Parlamento andaluz, y ahora vamos a ir junto con Aragón al Nacional y tenemos ya 120.000. No se pueden ir contra los impuestos por una iniciativa popular, ni lo pretendemos. Sí pretendemos que vayan contra toda esta injusticia basada en los artículos constitucionales y basada en la realidad. Eso es lo que vamos a pedir. El impuesto de sucesiones, su bonificación y su posterior eliminación, y el de las plusvalías, como muy bien estaba diciendo Mortis Causa, porque lo único que están haciendo es añadir, si ya te han hecho daño con un impuesto, tomo un poquito más y yo quiero mi parte. Muchos ayuntamientos se están declarando libres del impuesto de sucesiones. Es curioso, es una actitud política y una bandera magnífica. ¿Por qué no se declaran del de plusvalía, que es el que ellos cobran? O sea, habría que preguntárselo. Sí, Xavier, hay que explicar que es verdad que la Constitución prohíbe las iniciativas legislativas populares en materia financiera y tributaria. Pero yo creo que estos señores no pretenden eso. Yo creo que estos señores lo que pretenden es garantizar la igualdad. ¿Qué significa? Estos señores no pueden acudir al Tribunal Constitucional. No pueden pedir a las Cortes Generales que tramite un proyecto de ley, una proposición de ley. Sí pueden ir estas plataformas. Pero alguna está pensando en ello. Lo que pasa es que tienen relativamente poco tiempo de trabajo, ¿no? En 3 meses habremos conseguido ya unas 300.000 firmas. Yo sé que hay quien está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional para defenderse de esa desigualdad. Nosotros, y ante Estrasburgo. Claro. Es decir, que no pretendemos abolir el impuesto porque ha habido otros partidos políticos que lo han intentado con firmas y le han dado con la puerta en las narices. La ley dice que no y no se puede. Nosotros vamos contra los artículos de la Constitución española, los enumeré antes, el 14, el 31, contra la Carta Magna Europea, que también habla, y ha habido una sentencia contra el Reino de España por la libre circulación de capitales y el derecho de residencia. No es aplicable a los residentes en España, pero el concepto es el mismo. Sí. Y vamos también que eso sí lo puede hacer el Defensor del Pueblo Nacional. Totalmente. A que haga una consulta constitucional y que pregunte, oiga, esto que se está haciendo y que usted ya se ha manifestado, ¿es legal? Y a partir de ahí hablamos. La mayoría, Xavier, de los textos internacionales en defensa de los derechos humanos arrancan con algo así que viene a decir que los hombres nacen libres. Esto ya es muy relativo, porque desde que naces tienes que inscribirte en un registro, lo que sea. Y a continuación se añade en todos ellos, iguales en derechos y en deberes. Bueno, pues esto evidentemente, por lo que respecta a España a nivel territorial, este tema, hemos evidenciado en este programa que no es así. Bueno, todos los impuestos tienen una parte crítica, una parte de sospecha filosófica sobre que si son confiscatorios, que si son o no justos y si son equilibrados, ¿no? Pero claro, que esto te lleve más allá de la muerte también, esa sospecha ya es tremendo. Fíjate tú, Alberto está poniendo los puntos sobre las sillas y hábilmente tú, moderador, terminas por meter el dedo en la herida. A ver, yo soy de los que cree, un poco como Fukuyama, que estamos un poco en el final de la historia. Espera un segundito que tenemos problemas con tu micro, vamos a continuar, te habilitamos un nuevo micrófono y continúas después. No te preocupes que hay un problema técnico. Sí, yo sé que diría ahí me gustaría también añadir, uno de los mayores problemas que tiene varios impuestos que estamos tratando es que en ningún momento están por la renta que se está ingresando en ese momento. Entonces le quita progresividad, uno de los principios económicos y fiscales que a nosotros... Que niega la práctica del asunto de Evidentemente. Me viene a la cabeza, y en el Ayuntamiento de Madrid tenemos ese problema muchísimas veces, que es, por ejemplo, con otro impuesto, con el IBI, que resulta que uno vive en una casa con un IBI alto, pero puede tener una renta que sea menor al IBI que tiene que pagar a final de año. Y nos estamos viendo en muchísimos casos donde le aumentan además ese IBI porque vive en una casa grande que puede ser heredada, pero su renta, obviamente, no puede hacerle frente. Ese es el motivo, y ustedes bien lo saben, y si no, seguro que alguno conoce algún caso por ahí, de gente que tiene que vender esa propiedad que tenía porque han aumentado el IBI a un punto en el que no lo puede pagar. Vaya ni nada así. Yo decía, querido Javier, que es verdad que yo
hay un libro, un ensayo maravilloso de Francis Fukuyama, que el fin de la historia, que viene a decir que después de la democracia liberal no hay nada, y que yo creo que por la parte de los gastos y el estado del bienestar, eso es parte de la crisis de la socialdemocracia, porque ahí nos parecemos todos. Yo creo que los liberales hemos sabido entender que hay que financiar ese estado del bienestar y le hemos comido el terreno a la izquierda. Entonces ellos ahora, como no tienen espacio, se meten en la parte de los ingresos, y ahí sí que hay debate ideológico. Yo creo que es muy importante debatir sobre cómo nos financiamos, cómo son los ingresos, y no hay otra manera de financiar los ingresos que con impuestos. Y ese es el gran debate político que tenemos que plantear. Y yo creo que la prioridad de las sociedades modernas es el empleo, porque es un bien en sí mismo, porque hay una capacidad ociosa y las personas, para un liberal, es sagrado y un fin en sí mismo. El resto de variables económicas son objetivos intermedios, y creo que debe entender de una vez por todas, y acabo, la izquierda, que bajar impuestos no solamente te permite recaudar más, sino que haciendo bases imponibles más anchas, aunque bajes los tipos de gravamen, terminas recaudando más que con tipos de gravámenes más altos sobre bases imponibles más pequeñas. Y no hace falta que yo esto lo demuestre solamente con un papel negro sobre blanco. Es que tengo el modelo fiscal madrileño frente al andaluz y al catalán. Me voy a una comunidad autónoma en los números semejante a la madrileña. Por cierto, con 1 millón más de habitantes tenemos el mismo PIB, y me voy a un modelo fiscal como el andaluz, porque Andalucía es una especie de laboratorio donde solo ha gobernado desde la transición democrática en la comunidad autónoma un partido político, y aquí en la Comunidad de Madrid, salvo el principio de Leguina, ha gobernado el PP. ¿Por qué el Partido Popular es donde las políticas liberales y fiscalmente que siguen esa doctrina del Partido Popular en Madrid, bajando impuestos, recauda mucho más que en Cataluña y en Andalucía? Esto ha quedado claro, pero los liberales serios, que seguro que nos ven esta noche, estarán pensando, pero vamos a ver, punto el que hemos utilizado al principio. ¿Es que mi padre no pagó IRPF cada año? ¿Es que mi padre no pagó patrimonio cada año? ¿Es que mi padre no atendió el IBI? ¿Es que no pagó las transmisiones cuando compró el piso? ¿Es que no ha seguido ese catastro cobrando de tal? Y que, entonces, ¿por qué me vuelven a hacer trampa con esto? Porque cuando se plantea que el hijo o los hijos tienen que volver a pagar cuando muere, cuando fallece esta persona, estamos volviendo a pasar el mismo trigo por el cedazo, y no uno distinto. Esto es, yo creo que es muy fácil de entender y muy fácil de defender políticamente, pero como les decía yo al principio, es que los hay que déjalo, porque se te van a oponer los alcaldes que tienes o los presidentes autonómicos que tienes, pues porque les tocas la hucha. Bueno, pero chico, habrá que empezar a construir algo que no esté tan torcido como la Torre de Pisa. Sí. Mira, os voy a poner un ejemplo que la verdad es un drama. Señora que viene a un despacho de abogados y dice que tiene un problema con el impuesto de plusvalías y el impuesto de sucesiones. Dice que no puede con ello. Que no puede afrontar. Que no tiene la liquidez necesaria. Exacto. Porque a lo mejor también se trata de arbitrar sistemas que permitan que ese plazo que hay de 6 meses pues no sea de 6 meses. Bueno, eso también es otro drama. Eso es otro problema, la claro. Precariedad para que no te cobren recargos. Pero bueno, a lo que iba. Padre que compra una parcelita en un barrio a las afueras de Zaragoza, le cuesta 4 millones de las antiguas pesetas en los años 80. Bueno, el padre con sus propias manos va construyendo la casa y allí pues va viviendo su familia. Fallece la mujer. Fallece la mujer hace poco y bueno, lo que antes valía 4 millones de las antiguas pesetas, ahora el ayuntamiento por ciencia infusa, el catastro, dice que eso vale 400.000 euros. ¿Vale? Y le toca pagar 15.000 euros de plusvalía, claro, más otros tantos de impuestos sucesiones. ¿Qué hacemos? Pues, una deuda de 30.000 euros que supera el valor de lo que le costó. De lo que le costó. Después de haber estado pagando religiosamente todos los años sus IBI, sus impuestos. Y es que al final todo se reduce a lo mismo. Y es que los ayuntamientos, los gobiernos, cuando suben los indicadores del catastro, cuando actualizan los valores, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, cuando actualizó en 2014 los valores de las viviendas, el Ayuntamiento de Zaragoza subió, me parece que el coeficiente multiplicador creo que fue un 3%, es decir, que lo que antes valía 160.000, ahora valía 450.000. Es
Es decir, yo le pediría a los políticos que bajaran a la calle, que hablaran con la gente y que vieran lo que hay. Porque la verdad es que la gente ya no puede afrontar, no puede afrontar esos pagos. ¿Qué hacemos con esa gente que no puede pagar? Bueno, está claro que aquí hay una bandera política, no sé quién la va a querer coger, está claro que hay que armonizar el impuesto de sucesiones urgentemente, pero me voy a permitir, en el tiempo que nos queda, abrir otro melón, que probablemente ustedes no lo conozcan. Y le voy a llamar a Clavelina dentro de poco para cuando gane esta batalla en Asturias se ponga conmigo a abrir otra. Y es los bancos. Amigo, es que hay una cosa que se llama cuentas corrientes o de ahorro que también tenía el fallecido. Y dices, bueno, el que actúa de forma honesta y legal, 90% de la gente de este país, pues acude al banco y dice, oye, que mira que mi padre ha fallecido. Y entonces, ¿qué? Bueno, pues tráigame la documentación, ¿eh? Y entonces, pues llevas la documentación. Mire, aquí tiene el certificado de fallecimiento, cuando resolvamos los pagos de las plusvalías generadas en el tal, y cuando llevemos el pago del impuesto de sucesiones conforme hemos cumplido, y cuando le llevemos la escritura notarial conforme hemos recibido esa herencia, entonces el banco le va a decir, ya lo sometemos a examen en nuestra asesoría jurídica. Oye, macho, que yo ya he pasado por el notario, que yo ya he aceptado la herencia, que a mí quien me firma el pago es la comunidad autónoma, que a mí quien me firma el pago es el Ayuntamiento de la Vivienda, que tiene que examinar la asesoría jurídica para liberar el saldo de la cuenta, para que el saldo de la cuenta sea del heredero. Serrano. Sí, todos hemos ido a hablar de ese tipo de situaciones. Es que esto ya es el colmo. Termina, pues, mal, bueno, que el banco te engañe no es noticia. Que el banco te engañe, lamentablemente, no es noticia. O la caja, ¿no? Pero que al final de este doloroso proceso, quiero recordarles que hablamos de después de que fallece nuestra madre o nuestro padre. Tengas bronca por un lado, bronca por otro, y que luego resulte que la entidad financiera donde tenía las cuentas tu padre, por ejemplo, te diga, lo vamos a estudiar. ¿Cómo que lo vamos a estudiar? 24 horas. Pídeme más documentación. ¿Pero cómo es esto? Es una cosa... Sí, como te bloquean, de algún modo, el dinero de entrada a expensas de lo que podamos pactar, a lo mejor, entre el banco y A mí este tipo de prácticas, como es lógico, yo lo que pido es que la gente en ese tipo de situaciones se ponga directamente en manos de un abogado, se vaya con el abogado, ya verá como el director de banco, según ve entrando el abogado por la puerta, cambia de actitud, porque es absolutamente impresentable ese tipo de planteamientos como si fueran agentes tributarios. Usted tiene mi dinero, o tiene el dinero de mi padre, ¿eh? Usted no tiene capacidad de bloquearme esas cantidades. Lo que pasa es que hay un cierto que la ley, en el tema de las cuentas corrientes, hace responsables subsidiarios a quienes tienen esas cantidades, el caso de impago del deudor principal, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ante esa eventualidad ya como que se cubren y tienden a hacer una cosa que no habilita la ley, que es a bloquear, ¿vale? No, pero yo entiendo el bloqueo en tanto en cuanto tú no demuestres haber pagado el impuesto y haber pagado las plusvalías y haber llevado la escritura que demuestra que tú asumes esa herencia. Más que eso ya no. Lo que pasa es que si figuran dos titulares, Xavier, todo este bloqueo termina. Yo fui a mi padre y ya se acabó el tema. Todo es una cuestión legal. Hay una ley que es la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que obliga a todos los bancos a examinar todas las cuentas cuando se produce una aceptación de herencia, una liquidación. El problema, más que el banco te bloquee las cuentas, aunque es un problema subsidiario es que la gente dice, bueno, pues voy a liquidar el impuesto con lo que me ha dejado mi padre en la cuenta bancaria. Pero es que la cuenta bancaria está bloqueada, no puede pagar. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. Tienes el dinero que no lo puedes usar para pagar y no puedes pagar porque tienes el dinero bloqueado en una cuenta. Mientras tanto, el banco te dice, no, nosotros lo estudiamos, sí, por la Ley de Prevención de Capitales, que me parece, corrígeme si me equivoco, creo que tiene 2 meses para estudiar el desbloqueo de las cuentas. Es decir, sí, tenemos 6 meses, no solo para recabar toda la masa hereditaria, sino ir al notario. En el notario la aceptación de herencia tiene que estar 20 días en el notario. En el registro. Exacto, más luego registra, liquida, 6 meses hacen escasos para que luego el banco con la cuenta bloqueada te esté 2 meses y dice que sí o sí no.
Estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que habéis hecho, incluso con el tuyo, pero es que todavía podría entender ese cierto bloqueo en caso de que no se hubiese aceptado la herencia o que no acreditase suficientemente tu condición de causa habiente, heredero, pero una vez que ya la has aceptado y has condicionado, has acreditado esa condición, esas cuentas te sirven para pagar parte de esos gastos y encima se prolongan el tiempo. No se puede entender en ningún caso. Así claro. es. Claro. Sí, yo lo que me gustaría añadir, creo que es muy importante que España, al frente de poco, una simplificación fiscal. Estamos hablando sobre la normativa, sobre diferentes impuestos. Alberto nos ha estado hablando sobre los diferentes impuestos y sus triquiñuelas, porque al final hay que ser realmente un experto para poder entenderlo. Y sí que necesitamos, evidentemente, uno, que la simplificación fiscal la tengamos aquí presente para que la carga sea realmente progresiva, y dos, para que sea justa, porque actualmente estamos viendo que sin esa simplificación fiscal, para empezar, la gente que no quiera pagar no va a pagar nunca, y aquellos se van a escapar, y los que no quieren pagar, pues al final todos sabemos cómo acaba en fraude fiscal. Pero por lo siguiente, también tenemos que coger y poder realmente ingresar lo correcto a aquellas personas por renta, de manera progresiva. Ojo, tal y como dicen nuestros principios. Valverde. Yo creo, a mí me da mucho miedo, muchísimo miedo nos da cada vez que oímos hablar de esa armonización, porque raramente los gobiernos suelen armonizar a la baja, más bien lo contrario. O sea, suelen hablo de simplificación, ¿eh? Bueno, diferente, suelen armonizar a la simplificar, facilitar esos impuestos. Perfecto. En vez de simple, armonizar y seguir con el mismo marco, completamente diferente. Simplificar que armonizar. Más simple que heredar lo que es de tu padre no hay. Más simple que continuar con la casa donde te criaste de pequeño o el campo donde ibas a disfrutar, más simple que eso no hay. El resto, llámelo como quiera. O sea, es meter la mano en el bolsillo del muerto, que ya no se puede defender, para robarle al vivo. Si vamos a esa simplificación, mejorará esa situación, porque entonces esos casos, por ejemplo, podemos acabar con impuestos que son como el de sucesiones. ¿Por qué actualmente tenemos impuestos de sucesiones, plusvalías, IBIs, etcétera, etcétera, que son completamente injustos? ¿Por qué cada vez vamos a mayor número de impuestos? Porque queremos ingresar más o queremos ingresar lo mismo, pero no sabemos cómo hacerlo. Se lo digo yo porque tenemos 400 veces más políticos que Alemania. O sea, el fallo es que es la realidad. O sea, nosotros no somos políticos ni venimos a hablar de política. Pero claro, cuando empiezan, eres de partido, lo entiendo, lo respeto, pero cuando empiezan a marearnos la perdí al ciudadano de a pie, que no tenemos ni idea, con temas políticos, oiga, no le voy a decir bájese el sueldo, pero lo que no se puede hacer es exprimir al pueblo como un limón, y cuando ya no queda una gotita, a ver si el muerto aún todavía tiene algo, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Quiten ustedes políticos, hagan ustedes bien las cuentas, no tengan un modelo viciado de financiación que provoca todos estos fallos. Pero todo eso que dice está muy bien, pero oiga, no lo hagan recaer sobre el pueblo soberano. Claro. Háganlo primero recaer sobre ustedes, y no te digo a ti, sino a los políticos. Soberano es un coñac, ¿no? Sí, sobre todo sobre lo que estás comentando, totalmente de acuerdo en lo central del discurso. Por ejemplo, la plusvalía, todo el mundo estaremos de acuerdo que si una persona se beneficia de una recalificación, que ese dinero lo haga partícipe. Pero ¿qué tiene que ver eso con la configuración actual del impuesto de plusvalías? Nada. Que es que un señor le modifica no sé qué el catastro en el ministerio y a pagar. Y además a pagar, y se entera cuando fallece su padre. ¿Qué tiene que ver eso con el origen de ese impuesto? No tiene nada que ver. Impuesto a la azúcar. Por eso voy. Porque no se me vayan de estudio. Y el cabezahuevo del ayuntamiento de turno que dice el factor multiplicador del catastro va a ser este año pues del 2,5. Porque esto va así, No hay más ciencia documental que estudie, pues a ver cómo va el mercado en este distrito, a ver cómo está. No. Es un cabezahuevo que dice 2,5. Y FETEN. ¿Y para toda la ciudad? Sí. Claro. Es como cuando un ayuntamiento se reúne a principio, las primeras normas que hacen cuando se constituye una corporación local, curiosamente, volvemos a que a los impuestos nunca armonizan a la baja, lo que sí armonizan al alza son los sueldos. O sea, lo primero que hace un ayuntamiento es inmovilizar mediante sus protocolos y en las partidas sus propios sueldos al alza. Oiga, eso no, de verdad. O sea, el sistema español está
viciado. Y nosotros siempre defenderemos, elimínenlo, 99,9, posterior supresión por parte del gobierno. Da igual que sean tíos o sobrinos. Yo no digo que se hereda a la tía de Estados Unidos que era la bisabuela. Pues vale, oiga, hágale usted pagar, porque es un enriquecimiento. Pero lo otro, no, es de tu familia o de alguien que has estado cuidando que puede ser tu tío. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Quiero agradecer a los políticos que están presentes aquí que todo lo que han hecho, y algunos pueden acreditar, en favor a que esta situación cambie. Dejen de haber 3.100 españoles que tengan que renunciar a la herencia de sus padres. Esto es lo que pasa cada mes en España. También le quiero agradecer al abogado su sapiencia y cómo nos ha sacado de algunas dudas importantes que teníamos, y naturalmente al señor Valverde y al señor Sancho ese empuje que han demostrado activando la sociedad civil contra algo que era absolutamente injusto. Y no se olviden que era el país del 2 de mayo. Así es que muchas gracias a los 5 por estar aquí. Antes de irnos, bueno, nos vamos, pero van a ver ustedes un vídeo dedicado a los cuervos porque si se preguntan quién paga impuestos de verdad en España, y yo tengo la clave, ahora lo van a ver en un vídeo que por lo menos les va a sacar una sonrisa, por lo menos eso espero. Buenas noches y feliz fin de semana. Hacienda somos todos. ¿Todos? Bueno, quita a las grandes empresas, porque tienen tipos reducidos y excepciones fiscales. Quita a las grandes fortunas, porque tienen el dinero en SICAPs y casi no cotizan. Quita a los que defraudan y no pagan, y a los que luego les hacen amnistías fiscales. Quita a los bancos, que tienen filiales en paraísos fiscales. Ah, y quita a que factura sin IVA. Hacienda, eres tú, gilipollas.